Miguel creció en el calor de una casa llena de amor, bajo el cuidado constante de su abuela, doña Marcelina. Desde que era pequeño, sabía muy poco sobre sus padres biológicos. Doña Marcelina siempre hablaba de su madre con cariño, diciendo que ella había fallecido temprano y que su padre había salido de la ciudad y nunca más volvió, eligiendo un camino distante y desconocido. La falta de información no parecía molestar a Miguel, quien se veía rodeado por la protección y el afecto de doña Marcelina, una mujer que representaba el mundo para él. La vida cotidiana de Miguel estaba marcada por la simplicidad, pero también por la felicidad. Doña Marcelina llenaba sus mañanas con historias y canciones, y cada día parecía una celebración del amor que compartían. Sin embargo, la estabilidad de su vida se desmoronó abruptamente cuando doña Marcelina enfermó gravemente. La enfermedad se propagó rápidamente y pronto quedó claro que ella necesitaba una cirugía urgente. Los gastos médicos eran exorbitantes y con el deterioro de la salud de la abuela, la vida de Miguel dio un giro inesperado. Con la incapacidad de doña Marcelina para cuidar de Miguel y la falta de recursos para cubrir los costos de la cirugía, una mañana lluviosa trajo un cambio doloroso. Miguel fue llevado a un orfanato. El orfanato, aunque estructurado y funcional, estaba lejos del cariño y del calor que conocía. Las paredes frías y la rutina rígida contrastaban fuertemente con el hogar que había perdido. La tristeza y la confusión eran enormes. La sensación de pérdida era abrumadora y sentía que estaba cargando el peso de una responsabilidad inmensa sobre sus pequeños hombros. Sentado junto a la ventana del orfanato, el joven observaba el mundo afuera, recordando las tardes pasadas con su abuela y la alegría de las canciones que ella solía cantar. La ausencia de doña Marcelina causaba una tristeza profunda en su corazón, y el dolor de no poder hacer nada para ayudarla era casi insoportable. En ese momento de desesperación, Miguel decidió buscar una solución. Con los ojos fijos en la foto de doña Marcelina debajo de la cama, recordó las presentaciones que ella solía hacer, la pasión que tenía por la música y cómo siempre alentaba su propio talento. Con un destello de esperanza, Miguel decidió que, si su abuela amaba la música, tal vez su talento podría ser la clave para resolver la situación. Comenzó a explorar sus opciones y descubrió que el Bistró del Puerto, un restaurante local, organizaba noches de presentaciones en vivo. Con el corazón latiendo con fuerza por los nervios y la esperanza, Miguel decidió que necesitaba hacer algo audaz. La música era su camino para ayudar a la abuela, y estaba decidido a seguir ese camino, incluso frente a las adversidades. La vida de Miguel en el orfanato estaba lejos de ser fácil, pero encontró un propósito y una forma de escapar temporalmente de las frustraciones diarias: cantar. Sabía que su talento para la música podría ser su salvación, la clave para recaudar el dinero necesario para la cirugía de su abuela, Marcelina. Tras semanas de intentos frustrados de encontrar un lugar adecuado para presentarse, Miguel finalmente descubrió la dirección del restaurante Bistró del Puerto. Con una mezcla de nervios y esperanza, Miguel se dirigió al Bistró del Puerto, un lugar pequeño y acogedor en el corazón de la ciudad. El restaurante estaba frecuentemente lleno de personas que buscaban una buena comida y buena música. Era el tipo de lugar donde la magia de la presentación en vivo podía transformar una noche común en algo memorable. Miguel sentía que este podría ser el escenario que necesitaba para hacer oír su voz y al mismo tiempo generar los ingresos que tanto necesitaba. El gerente del restaurante, el señor Pascual, era un hombre de mediana edad con un aire severo, pero con una generosidad oculta que pocos podían percibir a primera vista. Cuando Miguel se presentó a él, con la voz temblando de nerviosismo, el señor Pascual lo observó con una mirada crítica, pero también llena de curiosidad. Miguel explicó su situación con sinceridad, mencionando la enfermedad de su abuela y su determinación de recaudar dinero a través de la música. El señor Pascual, conmovido por la historia e impresionado por la dedicación de Miguel,
decidió darle una oportunidad al joven cantante. Aunque no podía prometer un gran público de inmediato, le ofreció a Miguel la oportunidad de presentarse durante una de las noches menos concurridas del restaurante. Era una pequeña victoria, pero para Miguel era un primer paso crucial. Con el tiempo, las presentaciones de Miguel en el bistró del puerto comenzaron a atraer la atención de los comensales del restaurante. Su voz, cargada de emoción y sinceridad, hizo que los clientes se interesaran por sus actuaciones. Cada noche, más personas venían a escuchar a Miguel cantar y el restaurante empezó a llenarse de una nueva energía. La popularidad de sus presentaciones crecía y el bistró del puerto se convirtió en un lugar más vibrante, reflejando el talento y la pasión de Miguel. Pascual, que inicialmente era solo un empleador, comenzó a involucrarse más profundamente en la vida de Miguel. Pasó a ser una figura paternal para el joven, ofreciendo consejos y apoyo no solo en relación con sus presentaciones, sino también en cuestiones personales. La amistad entre Pascual y Miguel creció, y Pascual se convirtió en una fuente de orientación y seguridad, ayudando a Miguel a equilibrar sus responsabilidades y a mantener el foco en su misión. La vida de Miguel en el orfanato comenzó a parecer un poco más soportable a medida que encontraba un propósito y un sentido de realización en sus presentaciones. Aún cargaba con el peso de la responsabilidad por su abuela, pero ahora había algo más a lo que aferrarse, una pequeña esperanza de que su esfuerzo podría hacer la diferencia. Con cada presentación, se acercaba un poco más a su objetivo, y la relación que desarrolló con Pascual y con el público del restaurante se convirtió en una parte fundamental de su viaje. Con el tiempo, Miguel se convirtió en una figura prominente en el bistró del puerto. Sus presentaciones atraían a una audiencia fiel, y la calidad de su música comenzaba a destacar al restaurante entre los favoritos de la ciudad. Pero mientras Miguel encontraba cierto éxito y un propósito en su nueva vida, surgió un nuevo elemento que podría cambiarlo todo. Roberta, una mujer con un pasado complicado, se había convertido en una visitante regular del bistró del puerto. Lo que comenzó como una simple visita al restaurante rápidamente se transformó en una obsesión. Al escuchar a Miguel cantar, Roberta sintió una conexión perturbadora con alguien de su pasado. Cada vez que Miguel subía al escenario, ella no solo veía a un joven talentoso, sino también una inquietante semejanza con un hombre llamado André, alguien que había sido muy importante para ella. El impacto de las presentaciones de Miguel en Roberta no era solo emocional, sino también profundo y perturbador. La forma en que él se movía en el escenario, la profundidad de su voz e incluso los gestos y expresiones que hacía, le recordaban a André de una manera que ella no podía ignorar. La presencia de Miguel parecía evocar recuerdos que Roberta había intentado enterrar, y la semejanza entre él y André era algo que no podía pasar por alto. Con la creciente inquietud y la necesidad de entender la conexión, Roberta comenzó a investigar la vida de Miguel. Sus esfuerzos por encontrar información sobre él fueron infructuosos, ya que Miguel había crecido en un orfanato y no había registros disponibles sobre su historia familiar. Su curiosidad y preocupación por la semejanza entre el joven y André la mantenían despierta por la noche, creando un tumulto emocional que la hacía cuestionar el significado de esa conexión. Mientras Roberta luchaba con sus emociones e intentaba resolver el misterio, el señor Pascual se acercaba más a Miguel. La amistad entre ellos se profundizaba, y Pascual empezó a notar que la situación de Miguel era más compleja de lo que parecía. Observó la creciente angustia de Roberta y cómo ella mostraba un interés particular en las presentaciones de Miguel. Preocupado por el impacto que esto podría tener sobre el joven cantante, Pascual decidió investigar por su cuenta. En una noche de presentación particularmente emotiva, Roberta tomó coraje y decidió confrontar al señor Pascual sobre sus preocupaciones. Se le acercó con una mezcla de ansiedad y esperanza, pidiendo una conversación privada. Su voz temblaba al intentar explicar la semejanza que veía entre Miguel y André,
y cómo eso la estaba afectando profundamente. Pascual escuchó con atención y comprendió la seriedad de la situación. Aunque también estaba sorprendido por la revelación, estaba decidido a entender mejor lo que estaba ocurriendo. La conversación con Roberta llevó a Pascual a considerar la posibilidad de que la historia de Miguel pudiera estar conectada con algo más profundo y personal del pasado de Roberta. Mientras tanto, Miguel continuaba dedicándose a sus presentaciones con pasión y determinación, sin saber que su vida estaba a punto de verse profundamente impactada por estos nuevos descubrimientos. El tiempo pasó y la popularidad de Miguel en el bistró del puerto continuó creciendo. Cada presentación suya no solo encantaba al público, sino que también lo acercaba más a su objetivo de recaudar dinero para la cirugía de doña Marcelina. Miguel finalmente estaba comenzando a ver la realización de sus sueños, pero el misterio que envolvía a Roberta y el pasado de André estaba a punto de alcanzar su clímax. Roberta, ahora consumida por la necesidad de resolver la conexión entre Miguel y André, decidió que no podía esperar más. En una noche marcada por una actuación especialmente emotiva, se acercó al señor Pascual después del espectáculo, con una expresión de determinación y ansiedad. «Señor Pascual», comenzó Roberta con una voz temblorosa, «necesito entender más sobre Miguel. La semejanza entre él y alguien de mi pasado es tan fuerte que no puedo ignorarla. Siento que hay una conexión real y que, tal vez, Miguel podría ser...». Pascual interrumpió, dándose cuenta de la gravedad de la situación. «Entiendo, Roberta. La situación es más compleja de lo que imaginaba. Vamos a descubrir la verdad». Pascual y Roberta decidieron trabajar juntos para investigar el pasado de Miguel. Las pistas comenzaron a encajar cuando Pascual, con la ayuda de Roberta, rastreó registros antiguos y contactó a antiguos empleados del orfanato. Descubrieron que el padre de Miguel, André, había sido un artista renombrado que tuvo una relación romántica con Roberta años atrás, pero había desaparecido misteriosamente, dejando a Roberta con el corazón roto. Con esta información, Roberta y Pascual buscaron a Miguel para tener una conversación reveladora. En una noche tranquila en el bistró del puerto, encontraron a Miguel en un rincón reservado, nervioso y ansioso por la reunión. Roberta, con el corazón latiendo con fuerza, comenzó a explicarle la verdad. «Miguel», dijo Roberta suavemente, «hay algo que necesitamos contarte. Conocí a tu padre, André, hace muchos años. Tuvimos una conexión profunda, pero él desapareció y nunca supe qué le había pasado. La semejanza entre tú y él es tan notable que no pude ignorarla. Tú eres, en realidad, mi sobrino». Miguel quedó atónito. Las palabras de Roberta eran como un torbellino en su mente. Todo lo que conocía sobre su identidad y su pasado estaba siendo desafiado. Roberta continuó, con lágrimas en los ojos. «Siempre busqué respuestas, y al verte cantar me di cuenta de que necesitaba hacer algo. Quiero ayudarte a conseguir la cirugía para tu abuela, y también conocerte mejor». Con la verdad revelada, Miguel y Roberta se abrazaron emocionados, el peso de las dudas y la búsqueda finalmente aliviado. El señor Pascual, que observaba la escena con una sonrisa satisfecha, sintió que había cumplido su papel como mentor y amigo. Con el apoyo de Roberta y Pascual, Miguel logró recaudar el dinero necesario para la cirugía de doña Marcelina y, lo más importante, reconectar con una parte de su familia que nunca supo que existía. La abuela Marcelina, tras una cirugía exitosa y con el amor y apoyo de Miguel y Roberta, se recuperó y pudo regresar a casa. Miguel no solo encontró una nueva familia, sino también un renovado sentido de pertenencia y propósito. El bistró del puerto continuó prosperando con las emocionantes presentaciones de Miguel, ahora enriquecidas con la nueva dimensión de su historia. El viaje de Miguel, desde la tristeza y la pérdida hasta el descubrimiento y la reconexión, se convirtió en una historia inspiradora de superación y redención que tocó la vida de todos a su alrededor. ¿Te gustó esta historia inspiradora? Entonces dale like y suscríbete al canal para no perderte nuestras próximas historias emocionantes. Y no olvides ver los videos sugeridos en la pantalla final, donde encontrarás otra historia que seguramente tocará tu corazón. Hasta la próxima.